Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero pedir disculpas por la lluvia, pero mi casa no tiene cielo raso, perdón. Entonces pues cualquier gotica se escucha muy fuerte, espero que no les moleste, para mí es algo agradable, espero no les moleste a ustedes. Quiero iniciar esta lectura, bueno, para un poquito, quiero iniciar esta lectura dando gracias por todo, inclusive por la lluvia, porque a veces no llueve y todo está seco. Quiero dar gracias por absolutamente por todo, por la lluvia, por el aire, por el alimento, por el sustento, por todo lo que nos dan nuestros guías espirituales, nuestros dioses, diosas, nuestra Pachamama, nuestro Padre, nuestra Madre, nuestra fuente, en lo que tú crees, y si no crees en nada, pues en ti mismo. También quiero dar gracias por todo lo que se nos viene, las bendiciones, todo lo que se nos viene, lluvias de bendiciones, como esta lluvia que está cayendo ahora, bastante amorosa, bastante tierna, se viene encima de nosotros, muy cerca está de nosotros, solamente que abramos nuestros corazones para que estas bendiciones lleguen. Y si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú necesitas algún tipo de oración de mi parte, yo lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo amor. Colócalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera para mis queridos amigos y amigas que están en una relación. No importa si están en contacto cero, lo importante es que tengan ese contacto especial con esa persona. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor y el universo te devolverá muchísimo amor y muchísimas más bendiciones. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses desde ya mismo en tu persona especial. Quiero que la nombres en tu mente, en voz baja, en voz alta, no importa cómo sea, lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. Quiero que conectes con esa persona súper especial para ti. Bueno, vamos a sacar las cartas. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este preciso momento, la verdad que es una persona que no sabe si está aquí o está allá, no sabes si te quiere realmente. Yo creo que es una persona que en un pasado te ha querido mucho, pero en este momento tienen ciertos problemas, ciertas dificultades ustedes y que los ha llevado a enfriarse y a tener como ciertos problemas y dificultades para poder seguir adelante realmente como estaban ustedes antes. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que al parecer tu persona especial es alguien mucho menor que tú. Tu persona especial espera que tú como persona mayor, como persona madura, o tal vez tenga la misma edad, pero eres mucho más maduro que tu persona especial, espera que tú como que tengas una solución, porque a tu persona especial como que no le sale ni para dónde coger, ni qué hacer con la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Qué bueno que tal vez tú ya lo sepas o te estés enterando en este momento de esta situación de los sentimientos de tu persona especial, pero tiene mucho miedo que tú estalles, que estalle Troya y que la verdad te enojes mucho y que quieras terminar con él o con ella. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que la relación de ustedes termine, que la relación de ustedes termine. No sale aquí si es traición o no traición, vamos a ver qué me dicen las cartas en este momento. No sale si es infidelidad o no. Copas y oros es sí y espadas y bastos es no. Bueno, sí, se va a tratar de una infidelidad y la verdad es que te vas a enterar por intermedio de una persona, alguien muy cercano a ti te va a decir acerca de esta infidelidad de tu persona y la relación va a terminar ahí de esa manera. Bueno, mira que es una persona con la que tal vez pudieron haber tenido buenos resultados, pero la verdad es que los sueños se vienen abajo con esta persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales?
que te concentres en ti en este preciso momento, que te concentres mejor en ti, en tu sanación espiritual, emocional, y que te concentres en tu crecimiento como persona, que dejes a un lado a esta persona que la verdad no te ha sumado en este momento nada. Tal vez en un pasado tuvieron una buena relación, pero ahora la verdad es que las cosas están bastante mal con tu persona especial, y mejor concéntrate en ti y no en esta relación que al parecer no tiene solución, porque tu persona especial no tiene la voluntad. Yo creo que tú sí tienes la voluntad, pero tu persona especial al parecer ya no la tiene para solucionar esta situación. Vamos a ver qué te aconseja mi querido amigo y amiga para esta situación en el día de hoy, mis angelitos. Bueno, este angelito te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira, va a llegar a tu vida un amor de verdad, un amor como si fuera tu primer amor, pero ya con la madurez que tú tienes en este momento va a ser una cosa totalmente maravillosa, y va a ser un amor que va a durar mucho, mucho en el tiempo, y ustedes van a estar como si estuvieran recién conociéndose, como la primera vez. Va a ser un amor muy bonito, así que salte de esa relación que la verdad no te trae nada bueno, y sana para que esa persona especial llegue a tu vida. Este otro angelito te dice, llegarás lejos si ves en tu interior. Mira, wow, súper maravilloso. Realmente tú eres una persona maravillosa. La verdad, eres como este angelito que está con esa luz en la mano, pues tú eres la luz que tiene en la mano, que alumbra no solamente tu vida, sino también la de los demás. Cree en ti, no te subestimes, no te creas menos que los demás, porque eres una persona totalmente maravillosa, con mucho por dar, con mucho por entregar, muchísimo amor y muchísimo de sí mismo, solamente que hay personas que se han aprovechado de esta situación, y entonces pues tú la verdad te has encontrado con seres que la verdad no han sabido valorar lo que tú realmente eres. Entonces, mira tu interior, que realmente vales mucho, mucho, mucho más de lo que tú crees, créelo, y verás que pronto llegará a tu vida una persona que realmente va a valorar ese ser maravilloso, tan maravilloso y especial que eres tú. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi querido amigo y amiga que está en esta relación. Ahora vamos con mis preciosos y preciosas que están solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, listo, ahí va. En este preciso momento tú estás saliendo de dificultades, de problemas, porque tienes bastante claridad mental, no estás ni confundido ni confundida para salir de tus situaciones. Mira que estás superando todas tus dificultades, todo lo que se te ha presentado a ti, porque parece que has venido de unos problemas y dificultades causados por los celos y las envidias de ciertas personas de tu entorno. Entonces ten mucho cuidado con estos personajes. Si tienes que alejarte de estas personas, hazlo. De personas tóxicas hay que alejarse, hablar con ellos con muchísimo amor, tratar de solucionar las cosas, tratar de que cambien de actitud contigo, con tu vida, con lo que tú haces. Y si ya definitivamente como que no quieren atender a razones ni hacer caso a ningún tipo de situación que tú les digas o de razones que tú les des, entonces aléjate de esas personas, ensáyalo, y si no funciona, si no resulta, pues entonces aléjate de esas personas, porque la verdad es que esas personas se convierten en una atrancadera completa para poder salir adelante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Uy, éxitos, éxitos en proyectos, éxitos totalmente maravillosos. Esto gracias a tu experiencia y a tu madurez y a tu entrega para el trabajo. Va a ser producto de tu trabajo, ¿ya? No va a ser nada regalado, va a ser producto de tu trabajo. Y si tú estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Mira que debes tener muchísimo cuidado donde pisas, o sea, literalmente y físicamente donde pisas. Podrías estar sufriendo algún tipo de accidente, alguna caída, entonces muy pendiente de donde pisas, que sea un terreno firme. Te estoy hablando de lo físico, ¿ya? No te me vayas a caer por ahí, te vayas a golpear. El consejo de tus guías espirituales en este momento, que no dependas tanto de los demás, que no permitan que las demás personas te manipulen a ti.
que confíes en ti, en tu criterio, en lo que tú sabes, en tus sentimientos y en tus presentimientos, porque eres una persona que tiene una capacidad y una intuición totalmente maravillosa para saber quién te miente, quién te dice verdad, quién no te dice verdad, por dónde puedes ir, por dónde no puedes ir. Pero a veces hay otras personas que te hacen desconfiar de tu capacidad y de lo que tú sabes y de lo que tú sientes realmente y que te sirve para seguir adelante con tu vida. Entonces confía muchísimo, muchísimo más en ti. Bueno, hay lluviecita, un poquito suavecita, espero que esto no les moleste, a mí no me molesta, espero que no sea molesto para ustedes. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en el día de hoy, mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita. Este angelito te dice, cuida el equilibrio mental. Mira, este angelito te está diciendo que la verdad, lo que te estoy diciendo, te alejes de personas tóxicas porque no te traen nada bueno. Inclusive energéticamente es muy desgastante estar con ese tipo de personas que todo el tiempo se quejan, que todo el tiempo critican, que, o sea, uno puede hablar con esas personas y con mucho amor decirles, mira, a mí me parece que es muy mal que tú hagas esto y esto otro porque me siento mal. Primero les dice lo maravillosos que eres, después les dice las cosas que tienes que decirle. Bueno, alguien me enseñó esa manera para poder reclamarle algo a alguien y funciona. Les dices, tú eres maravilloso, te quiero mucho, bueno, te estimo mucho, pero mira que esta actitud me parece bastante fea y bastante desgastante para mí y me está afectando mucho. Bueno, si la persona cambia, maravilloso, pero si la persona sigue en las mismas, bueno, trata de alejarse de esa persona porque la verdad no trae nada bueno. Mira, este angelito te está anunciando que viene a tu vida una pareja totalmente nueva y maravillosa que te va a traer paz. Te dice, tu pareja te dará paz. Llega a tu vida un amor de verdad, un amor de verdad, un amor realmente sincero que te va a traer paz y crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están solteritas y solteritos. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer ha habido una ruptura con tus socios o con las personas con las cuales tú trabajabas en tu actividad económica. Esto a ti te ha afectado bastante, ha sido unos conflictos bastante serios. Porque la cuestión era de dinero más o menos bastantico. Igual tú has sabido reclamar lo que a ti te corresponde y la partición parece que ha sido algo equitativa, aunque la verdad todo esto a ti no te ha caído nada bien. Ha sido una mala noticia para ti en realidad, porque al parecer estas personas con las que tú estabas trabajando en tu economía, en tu negocio, en tus inversiones, han sido personas bastante cercanas a ti, personas que tú has estimado de verdad, verdad. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que hay personas que te van a aconsejar de mala manera. Hay personas, ten mucho cuidado con esta situación ya. De pronto puede ser de signo Sagitario, Aries o Leo. Hay personas como malintencionadas que no tienen mucha experiencia tampoco en los negocios y podrían estar aconsejándote mal, la verdad. Y eso te podría traer bastantes problemas bastante serios con relación a tu economía. Te podrían estar haciendo perder mucho, pero mucho, mucho dinero. Y además te digo que estas personas muy seguramente están íntimamente relacionadas con tu competencia. Entonces ten mucho cuidado con estas personas porque aparte de que te van a aconsejar mal, te van a poner como la zancadilla, también son algo así como unos espías de negocios, algo así. Entonces ten mucho cuidado o puede ser que se les zafe decir algo que no deben saber los demás, competencia tuya, se les va a zafar decir algo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que mires bien con quién te vas a asociar, que a veces es mejor estar solo que mal acompañado, ya, porque a veces hay personas que no suman, sino que restan. Entonces fíjate bien con quién te vas a asociar en cuestiones económicas y en todos los aspectos de tu vida, porque la verdad es que no todo el mundo viene con tantas buenas intenciones como las que tú tienes, mi querido amigo y amiga, porque eres una persona bastante honesta, honorable para tus negocios, y a veces la gente se quiere aprovechar de esta situación y piensan que por ser un honesto, honorable,
es un bobito, una bobita, cosa que tú no eres, entonces pues cuidado con eso. Este angelito te está diciendo, busca un trabajo liberador. Si la actividad económica que tú estás realizando no es eso que tú siempre has soñado hacer, bueno, no te digo que lo sueltes ya mismo, sino que comiences a hacer el proyecto y avances hacia ese sueño que tú tienes de, por ejemplo, si en este momento estás haciendo zapatos y realmente tus sueños es ser diseñador de, no sé, de algún otro tipo de cosas o viajar por el mundo o ser un youtuber también. Entonces, apúntale a eso, comienza a hacer tu proyecto y lo puedes combinar con tus dos actividades. Y muy seguramente si eso que tú estás haciendo lo amas realmente, te apasiona, realmente te va a ir muy bien, ni siquiera vas a pensar en jubilarte. Entonces, apúntale a eso que tú tanto amas y que tanto quieres, que no hay cosa más agradable que hacer algo que uno realmente quiere. Por ejemplo, yo estoy muy feliz haciendo esto, me fascina la psicología, yo estudio psicología, me fascina la psicología y también me gusta muchísimo leer el tarot, leer las cartas, aconsejar a la gente, para mí eso es totalmente apasionante. Bueno, este otro angelito te dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira, eh, cualquier cosa que se te atraviese a ti, ya sea estas personas que te estoy diciendo que te pueden estar haciendo espionaje industrial, algo así se llama, o empresarial, mira que hay alguien en el cielo, hay una luz en el cielo, hay algo divino que a ti de veras te protege, pero practica tu vida espiritual, cultívala y sigue creciendo espiritualmente y verás que esta fe que tú tienes, si no crees en nadie, cree en, ti mismo, en ti mismo, pero esta fe que tú tienes en lo que sea, mira que te va a salvar de muchas situaciones bastante perjudiciales. Entonces vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas, que todo lo podemos, todo lo sabemos y todo lo podemos, si no lo proponemos y si realmente trabajamos para eso. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.